En la clase de hoy vamos a ver conceptos básicos de la catálisis heterogénea. Bueno, dentro de las etapas de un mecanismo de reacción, en una reacción catalítica heterogénea, en resumen, podemos decir que la primera etapa es la difusión externa del flujo principal, es decir, el flujo en el cual se encuentran las moléculas de reactivos, hasta que entran en contacto con la superficie exterior de la partícula del catalizador. Ese primer paso se llama difusión externa. Luego que la molécula reactante entra en contacto con la partícula, si la partícula del catalizador es porosa, vamos a tener un proceso de difusión interna. Es decir, las moléculas tienen que difundir por la superficie interior de estas partículas porosas, que son los poros o los canales. Una vez que se entra en el interior, digamos, de esa partícula porosa, generalmente allí es donde se van a encontrar los centros activos. Acá quiero aclarar que los centros o sitios activos pueden estar en la superficie externa de la partícula o pueden estar en la superficie interna de la partícula. Por una cuestión práctica, siempre es mejor que estén en la superficie interna de la partícula, ya que esto va a aumentar las probabilidades de que la molécula, al chocar con las paredes, al tener un espacio más reducido, aumente la probabilidad de entrar en contacto o de chocar con el centro activo. Por eso es que se usan soportes porosos de distinto tamaño de poro, dependiendo del tamaño de la molécula reactiva. Se utilizan estos soportes porosos para incorporar adentro de esos poros al centro activo y de esta manera aumentar la probabilidad de choque entre la molécula y el centro activo. Una vez que esto ocurre, que el choque ocurre, la molécula reactiva se queda pegada de alguna manera sobre este centro activo. Este proceso ya lo habíamos definido y se denomina adsorción. La adsorción tiene que ser adsorción química. En este proceso luego de este proceso de absorción química va a ocurrir la reacción superficial, o sea, la reacción entre los dos reactantes, A y B, por ejemplo, que la vamos a llamar reacción superficial, y es la reacción química propiamente dicha. Luego que A y B reaccionan, se van a formar los productos. Los productos deben desorberse de este centro activo. Se desorben, luego tienen que difundir si están adentro de los poros, de difusión interna, y luego de la difusión interna llegan a la superficie exterior de la partícula y luego la difusión externa hacia volver hacia el flujo principal del líquido. Las etapas 1, 2, 6, 7 son etapas físicas en las que solamente existe transferencia de materia y los procesos son difusión externa e interna de reactivos y productos. Y las etapas 3, 4 y 5 son las etapas químicas. Es decir, aquí ocurren reacciones químicas. Esas son la absorción de reactivos, la reacción superficial y la desorción de los productos. Entonces, esquematizado de otra manera, las moléculas A y B difunden, difusión externa, difusión interna, llegan a la superficie catalítica o al interior del catalizador. En el paso 4 ocurre la reacción química, luego en el paso 5 ocurre la desorción, la difusión interna para salir de dentro de la partícula y luego la difusión externa para volver al flujo principal del líquido o del gas. La difusión de los reactivos a la superficie es un proceso rápido, luego ocurre la absorción y luego la reacción superficial, que es la etapa lenta y puede estar regida por las leyes de Langmuir. Luego viene la desorción y luego la difusión de productos. Esta etapa lenta de Langmuir es el paso determinante de la velocidad de la reacción. Por eso que se utilizan las isotermas de Langmuir y las ecuaciones cinéticas de Langmuir para determinar o describir la velocidad de una reacción química. Antes de determinar la velocidad de una reacción química, si nosotros queremos hacer cálculos cinéticos, es decir, determinar la velocidad de una reacción química,
debemos asegurarnos de que la reacción superficial, si nosotros decimos que es la etapa lenta y es la etapa determinante de la velocidad, debemos asegurarnos de que no vamos a tener problemas de difusión externa ni difusión interna. Es decir, que la velocidad no va a ser más lenta porque la molécula no pueda difundir a través del seno, del líquido o del gas, o porque no pueda difundir en el interior, a través del interior de esas partículas. Entonces, para asegurarnos de eso, de que no hay ninguna limitación de difusión, hay que hacer dos experimentos. El primero es este. O sea, vamos a asegurarnos de que no existen problemas o limitaciones de difusión externa. Esto significa que nosotros vamos a determinar si la molécula va a llegar muy rápido a la superficie del catalizador, de manera que ese tiempo en el cual va a tardar la molécula en difundir a través del líquido o del gas para llegar a la superficie del catalizador va a ser muy pequeño comparado al tiempo en el que va a transcurrir la reacción, o sea, la reacción superficial. Si este proceso es muy rápido, nosotros lo podemos desestimar de la ecuación de velocidad y consideramos entonces que no existe limitación en la difusión. Para determinar que no existe limitación en la difusión externa, se hace este experimento. Es decir, se calcula la conversión de la molécula reactante. En este caso, elegimos dos moléculas, el tetralín, que es un doble anillo condensado, o sea, es un doble anillo, uno condensado y uno saturado. Es, digamos, parecido al naftaleno, pero con un anillo saturado. Y el otro es fenantreno, o sea, son 3 anillos condensados. Son dos reactivos que están juntos y lo que no es necesario que sean 2 reactivos, o sea, si uno puede seguir a un reactivo, no hace falta seguir a 2 o a los 2 reactivos, digamos, con que nosotros sigamos al reactivo principal es suficiente. Entonces, lo que se hace es se calcula la conversión de ese reactivo en una reacción, tal cual es la reacción que se quiere investigar, y lo que sí se va a variar va a ser la velocidad de flujo, o sea, el flujo con el cual se va a alimentar al reactor. Por ejemplo, si nosotros vamos a agregar 6 mililitros por hora de esta mezcla que tiene tetralín y fenantreno, podemos agregar 8 mililitros, 10 mililitros, 12, digamos, vamos a ir aumentando el flujo, es decir, la cantidad de volumen por hora que vamos a incorporar a un reactor, en este caso un reactor de flujo pistón, y lo que tiene que ocurrir para determinar que no existen limitaciones de transferencia de masa es que la conversión no varíe. Si nosotros cambiamos el flujo y vemos que la conversión se mantiene siempre la misma, o sea, constante, no hay variaciones, quiere decir que nosotros podemos trabajar dentro de todos estos flujos. Si nosotros trabajamos a flujo más bajo, acá por ejemplo vemos que la conversión de tetralín baja un poco. Entonces no conviene trabajar a un flujo de 6, para asegurarnos de que la conversión va a ser siempre la misma, es decir, no va a afectar el flujo, tiene que ser en la zona en la cual la conversión es constante con la variación del flujo. En resumen, se hacen distintos experimentos con distinta velocidad o con distinto caudal de la molécula reaccionante y se verifica que no haya variaciones en la concentración. Si llega a haber variaciones en la concentración en los extremos, a flujo muy bajo o a flujos muy altos, no se debe trabajar a esos flujos, ni a flujos muy bajos ni a flujos muy altos. Hay que trabajar en un valor de flujo en el cual la conversión se mantenga constante. Es decir, que aquí podríamos trabajar entre 10 y 12 mililitros por hora, 14 también, sí, o 16 sin problema en estos flujos. No trabajaríamos a un flujo de 6, ya que afecta la conversión del tetralín. Para determinar la existencia o no de la limitación de la difusión interna, hay que hacer este otro experimento. Se calcula la conversión, pero ahora variando el tamaño de la partícula del catalizador. Es decir, se realiza varias veces, varios experimentos, la misma reacción, manteniendo todas las condiciones de reacción, la temperatura, la presión, la cantidad de catalizador, el tiempo
que ya lo vamos a determinar cómo se mide el tiempo. Digamos, todas las condiciones del reactor se mantienen constantes y lo único que vamos a variar en cada experimento, que hay que hacer un experimento distinto para determinar cada punto, es el tamaño de la partícula del catalizador. Nosotros sabemos que nosotros podemos elegir distintos tamaños de partículas. Si nosotros compramos un catalizador comercial, generalmente viene en unas partículas grandes, extrudadas de 2 o 3 milímetros, entonces podemos morterearlas y tamizarlas y obtener distintos tamaños de partículas. Por ejemplo, 1,2, 1, 0,8, 0,6, 0,2 milímetros. Y lo mismo que antes, vamos a calcular la conversión para todos los tamaños de partículas y vamos a elegir para trabajar una zona de conversión constante. No se debe elegir la zona donde la conversión comienza a disminuir o a bajar. Entonces vamos a ir a la zona segura, por ejemplo, un tamaño de partícula entre 6 y 8 milímetros es un tamaño de partícula seguro. Entonces, habiendo realizado estos dos experimentos, vamos a determinar cuál es el flujo de la alimentación que nos conviene usar y cuál es el tamaño de la partícula del catalizador que nos conviene usar para eliminar y para asegurarnos de que no vamos a tener ningún problema de limitación de transferencia externa o interna. Una vez que tenemos esto, podemos proceder a hacer la cinética. Otro concepto que es importante definir cuando hablamos de catálisis es la actividad. La actividad es una medida de qué tan rápido un reactivo se consume en una reacción química. La actividad se puede definir desde el punto de vista cinético como la velocidad de la reacción, que es la cantidad convertida de una sustancia o de un reactivo, dividida la masa del catalizador, es decir, los gramos de catalizador que utilicé, y una unidad de tiempo. Con esta ecuación, nosotros demostramos que existen tres posibilidades de expresar la actividad. Puede ser a través de la ecuación de velocidad, es decir, un catalizador, si tiene una velocidad de reacción alta, va a ser más activo que un catalizador que tenga una velocidad de reacción baja, o sea, va a ser menos activo. Es decir, que la actividad puede medirse a través de la velocidad de reacción. También puede medirse a través de los coeficientes cinéticos, que sería, por ejemplo, la constante cinética de la reacción. Un catalizador es más activo si tiene una constante cinética más grande, y un catalizador es menos activo si su constante cinética es más pequeña. Entonces nosotros podemos comparar catalizadores de acuerdo a su constante cinética, siempre y cuando todas las otras condiciones sean exactamente iguales. Digamos, la única forma de comparar catalizadores es manteniendo todas las otras condiciones de la reacción exactamente iguales. Si cambiamos el catalizador y determinamos sus constantes cinéticas, el que tenga la mayor constante cinética va a ser el catalizador más activo. Otra forma de medir la actividad también es a través de la energía de activación. Así, de la misma manera que se determina la velocidad de reacción, el coeficiente cinético, o sea, la constante cinética, se puede determinar la energía de activación. Para ello es necesario determinar la K, la constante cinética, a distintas temperaturas. Es decir, que aquí vamos a mantener constante todas las variables, menos la temperatura. Vamos a variar la temperatura, como mínimo 3 o 4 temperaturas son necesarias experimentar, determinar entonces la constante cinética a esas 3 o 4 temperaturas y utilizando la ecuación de Arrhenius podemos determinar la energía de activación. De esta manera, la energía de activación también nos da una idea de cuán activo es un catalizador. El catalizador más activo va a ser el que tenga la menor energía de activación para esta reacción, porque es el que logró bajarla más. Entonces, ese va a ser el catalizador más activo. De estas tres formas, entonces, podemos determinar cuál es el catalizador más activo y la actividad. Una medida también de la actividad es la conversión. Si nosotros, en el caso de una reacción muy simple, que es A que da B más C, A es el reactivo, B más C son los productos, la conversión de A son los moles de A consumidos con respecto a los moles totales de A que tenía inicialmente. Por ejemplo, si nosotros
si la conversión de A es el 90% y nosotros alimentamos 10 moles, quiere decir que 9 moles se convirtieron para dar B más C. La conversión se saca en un porcentaje de lo que se consumió con respecto a lo que había inicialmente. Otra definición importante es la selectividad. La selectividad es un término que se utiliza solamente para los productos. Puede ser selectividad del producto B o selectividad del producto C. Para todos los productos se puede determinar la selectividad. La selectividad de B, entonces, son los moles de B dividido los moles de B más C. Es decir, la selectividad de B son los moles de B divididos los moles totales de productos. Si hubiera más productos, se suman todos. B, C, D, E, F, todos los productos que haya, se suman. Irían en el denominador. Lo mismo, la selectividad de C serían los moles de C sobre los moles de B más C. Los moles totales. Eso entonces es la selectividad. La suma de la selectividad de B más la selectividad de C tiene que ser 100. Es decir, la suma de las selectividades de todos los productos suman 100. El rendimiento de B es otra forma de medir. El rendimiento de B, entonces, se calcula igual a la conversión de A, o sea, del reactivo, multiplicado por la selectividad de B. De esta forma se calcula el rendimiento. Lo mismo, el rendimiento de C es igual a la conversión de A por la selectividad de C. La suma de los rendimientos, el rendimiento de B más el rendimiento de C, es igual a la conversión. Acá los rendimientos no suman 100, sino que suman la conversión. Si se convirtió al 90%, el rendimiento de B más el rendimiento de C van a sumar 90%. Otra forma de medir la actividad, que esto es muy útil para la catálisis heterogénea, es lo que se llama turnover number, o TON, número de TON. Este número está basado en el número de sitios activos presentes. Es el número de sitios activos. O sea que es una forma de expresar la actividad especial para catalizadores sólidos, o sea, para catálisis heterogénea. El TON se define como el número de moles obtenidos de producto dividido en los moles de catalizador. Ya vamos a ver después cómo se determinan esos moles de catalizador. En sí, va a ser el número de moles de producto obtenido por moles de sitio activo. O sea, el mol de catalizador, nosotros lo vamos a calcular calculando el número de sitios activos que vamos a tener en ese catalizador. En catálisis homogénea es fácil de determinar los moles porque si el catalizador, por ejemplo, es el ácido sulfúrico, en una solución homogénea, simplemente calculando los moles de ácido sulfúrico, sabemos cuántos son los moles de catalizador. Pero en la catálisis heterogénea, la actividad depende de la superficie expuesta. Y sabemos que en esa superficie, no toda la superficie es activa, sino que algunas porciones de esa superficie van a ser activas, y esas porciones las vamos a denominar sitios activos y los vamos a tener que poder contar para poder saber cuántos moles de sitios activos están presentes por gramo de ese sólido catalizador. Otra forma, además del TON, es el TOF, que es lo mismo, nada más que dividido por unidad de tiempo. Este se llama frecuencia de repetición y es el número de moles obtenidos de producto dividido el tiempo y dividido los moles de catalizador. La diferencia entre el TON y el TOF es que acá interviene el tiempo de la reacción. Importante a definir en catálisis heterogénea es cómo se mide ese tiempo de la reacción. El tiempo de la reacción va a depender de cuál es el reactor que utilizamos. Si nosotros utilizamos un reactor batch o de mezcla completa, es decir, un tacho en el cual nosotros colocamos los reactivos, el catalizador, seteamos la temperatura, la presión, las RPM, o sea, la agitación, todo lo que haga falta, y la presión,
Digamos, en general, cuando se alcanza la temperatura deseada, por ejemplo, si la reacción tiene que ser a 120 grados, cuando se alcanza la temperatura de 120 grados, es cuando generalmente se debe considerar el tiempo cero, o sea, empieza la reacción. La reacción va a empezar cuando uno alcanza la temperatura a la cual quiere que transcurra la reacción. Entonces, por ejemplo, si la reacción de A que da B más C debe ser a 120 grados, cuando todo el sistema, ya listo, con la presión, con la agitación, con el catalizador colocado, con todas las cantidades y masas medidas, alcanzan la temperatura de 120 grados, entonces nosotros decimos la reacción empieza, y empezamos a contar el tiempo. El tiempo, apenas empieza la reacción, se considera tiempo cero, y luego empieza a transcurrir a través del tiempo del reloj, es decir, el tiempo real. La reacción va a durar 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas, o 10 minutos, 60 minutos, dependiendo de la reacción, va a durar un cierto tiempo, pero es el tiempo real, el tiempo que transcurre desde que empieza la reacción hasta que nosotros decidimos que termine. Ese tiempo es el tiempo que nosotros medimos con nuestro reloj, nuestro tiempo real. Eso es para un reactor batch o flujo o mezcla completa. Ahora, si nosotros vamos a utilizar un reactor de flujo continuo, flujo pistón, el tiempo ahora de la reacción ya no es más el tiempo real. El tiempo real por ahora no nos interesa, porque el tiempo lo va a dar la cantidad de catalizador que ponga con relación al flujo que atraviesa ese catalizador. Es decir, que si un reactor está cargado con poquito catalizador, las moléculas van a atravesar muy poquito tiempo real, van a estar en contacto poco tiempo real con el catalizador. Si nosotros cargamos el reactor con mucho catalizador, con mucha masa, la molécula va a estar en contacto mucho tiempo real con ese catalizador. Entonces, el tiempo depende de esa cantidad de catalizador que coloquemos. Es decir, que el tiempo va a depender siempre de la masa del catalizador. Y también en relación a la masa de reactivo que coloque. En general, como es un flujo pistón, esta masa de reactivo va a entrar en forma de flujo. Y este flujo pueden ser medido de diferentes maneras. Gramos por mililitro, moles por mililitro, o todo volumétrico, mililitros por litro de solvente. Digamos, eso va a depender de cómo nosotros querramos alimentar al reactor. Entonces, dentro de los tiempos más utilizados en reactores de flujo continuo, tenemos el W sobre F, donde se define como W sobre F. W es la masa del catalizador, generalmente en gramos, salvo que sean reactores gigantes que podríamos usar kilogramos, pero en general el W es la masa del catalizador en gramos y F son los moles de reactivo por hora. El F son los moles de reactivo por hora que van a ingresar al reactor. Siempre van a ser los moles de reactivo y la hora pueden ser cualquier otra unidad de tiempo, minutos, segundos, días. Pero siempre va a ser moles de reactivo. Entonces, con el W sobre F, nosotros vamos a saber la relación entre la masa del catalizador y los moles del reactivo. Otra forma de expresar el tiempo es la SB o velocidad espacial. La velocidad espacial se define como el flujo volumétrico de los reactantes dividido el volumen del reactor. Aquí los reactantes entran, por ejemplo, en mililitros por hora, o en litros por hora, o en mililitros por segundo, o en mililitros por minuto. Digamos, en una unidad de tiempo, de una unidad de volumen por hora. Y se lo divide por el volumen del reactor, en la misma unidad, de litros, mililitros, o lo que sea. Entonces la unidad de volumen, digamos, se cancela, y la velocidad espacial se mide en una unidad de tiempo a la menos 1. Que puede ser horas a la menos 1, minutos a la menos 1 o segundos a la menos 1. Otra forma de medir el tiempo es la recíproca de la velocidad espacial, que se llama el tiempo espacial, y se mide en horas, minutos o segundos. Es decir, que es la recíproca, significa
que es el denominador de la velocidad espacial, pasa a ser el numerador y el numerador pasa a ser el denominador. Es decir, que es el volumen del reactor sobre el flujo volumétrico de los reactantes. Por eso, este se mide en unidades de tiempo, que puede ser horas, minutos o segundos. Se utiliza mucho el tiempo espacial tau. Ya para procesos industriales, para reactores mucho más grandes, se utilizan mucho estas tres formas de expresar el tiempo, que son la velocidad espacial líquida o la velocidad espacial gaseosa. Y la diferencia entre uno y otro depende si el caudal del reactivo es un caudal líquido o es un caudal gaseoso. Es decir, si la alimentación está en fase líquida o en fase gaseosa. Y la otra es la WHSV. La diferencia con las dos anteriores es que no se utiliza el volumen, se utiliza la masa. O sea, esta medida es el cociente del caudal másico de los reactivos dividido por la masa del catalizador en el reactor. Es decir, gramos, por ejemplo, caudal másico, entran 20 gramos de reactivo por minuto y en el reactor hay 10 gramos. Entonces, se utilizan en este caso la masa y no el volumen. Bueno, volvemos entonces a cómo determinamos los moles del catalizador. Como los catalizadores no tienen moles, no hay forma de contar los moles, lo que vamos a contar van a ser los moles de sitios activos. O la cantidad puede ser también de sitios activos. El sitio activo, la fase activa o el centro activo es la porción de ese catalizador, de toda la superficie del catalizador, de toda superficie externa o interna, que tiene propiedades catalíticas. Es decir, la porción que es capaz de lograr que A y B reaccionen, porque puede haber otras porciones de la superficie de ese sólido que son inactivas para esta reacción. Entonces, solamente las porciones que son activas se denominan sitios activos, centros activos o fase activa de ese catalizador. Entonces vamos a definir como el sitio activo el lugar donde ocurre la reacción catalítica. Esto pueden ser átomos o pueden ser conjuntos de átomos que pueden estar en las orillas de una partícula o pueden estar en las irregularidades de esa partícula o pueden estar como una nanopartícula depositada sobre la superficie, digamos, de un sólido. En general tienen tamaños nanométricos. Habíamos visto en la clase anterior que cuando nosotros preparábamos un catalizador metálico soportado, la intención era lograr dispersar la mayor cantidad de ese metal sobre la superficie de un soporte. Este proceso de impregnación o de intercambio iónico iba a lograr una determinada dispersión. Dispersión, habíamos dicho que es lo que nosotros deseamos, una máxima dispersión, es decir, deseamos la mayor cantidad de sitios activos y lo más pequeño posible. De esta manera aprovechamos al máximo la masa del metal que nosotros incorporamos. Lo ideal sería poder aislarlo en forma atómica, es decir, si nosotros colocamos X gramos de platino y en esos gramos tenemos I moles de platino, lo ideal sería tener esos I moles por gramo del catalizador disponibles. Sabemos que esto es imposible, los átomos no se dispersan átomo a átomo, pero sí una agrupación o aglomeración, o también se lo conoce como clúster de átomos. De esta forma es como generalmente, o cristalitos, o partículas, o nanopartículas de estos metales. Si nosotros logramos que sean lo más pequeño posible, vamos a lograr una buena dispersión.
Entonces vamos a definir a dispersión como la cantidad de la fase activa que actúa como sitio activo, dividido la cantidad de fase activa total utilizada en la preparación. La efectividad de la preparación me va a decir si voy a tener una buena o una mala dispersión. La dispersión depende de varias cuestiones. Depende del tipo de soporte, de la naturaleza del soporte, del área del soporte, de la porosidad del soporte. También depende del metal que se quiere incorporar, de la naturaleza del metal que se quiere incorporar, de la sal del metal que elijo y del procedimiento que elijo para incorporarlo. Digamos, todos estos factores influyen en la dispersión. Bueno, vamos a definir algunos de los sitios activos, sobre todo cómo son los sitios ácidos, por ejemplo, y cómo se pueden medir o cuantificar. Para definir un sitio ácido de un catalizador, lo mejor, lo ideal, es definir un sitio ácido en una zeolita, porque las zeolitas son los catalizadores ácidos por excelencia. Son ácidos tanto de Bronsted como ácidos de Lewis o de Lewis. Entonces, no voy a hablar mucho de zeolitas porque ya lo ven en otra materia, ya también vimos algo en nano, así que simplemente lo definimos como aluminosilicatos cristalinos, son materiales 100% cristalinos, e hidratados, son hidratados porque siempre tienen agua estructural, de los elementos del grupo 1 y 2, sodio, potasio, magnesio, etc. La zeolita es una sucesión de tetraedros de silicio unidos a 4 átomos de oxígeno. En alguno de esos tetraedros que se unen entre sí formando cadenas y después estructuras tridimensionales, en algunos de esos tetraedros, en cambio de silicio, hay aluminio. Por eso se llaman aluminosilicatos. La mayoría son silicio, la mayoría de los tetraedros son silicio, y algunos, muy pocos, van a ser aluminio. En este caso, el aluminio decimos que reemplaza isomórficamente al silicio. ¿Se acuerdan? Isomórficamente porque entra en la estructura del material en la misma posición que estaba el átomo de silicio. Por eso lo llamamos heteroátomos. Entonces, en las zeolitas son sucesiones de tetraedros de silicio, pero en algunos de estos tetraedros está el aluminio como heteroátomo. La estructura se forman primero cadenas y luego estas cadenas se van uniendo entre sí para formar una estructura tridimensional que va dejando cavidades y poros. Estas cavidades y poros se encuentran muchas veces interconectadas entre sí en formas de canales. Cuando el aluminio reemplaza al silicio, se genera una descompensación de carga, es decir, se genera una densidad de carga negativa a través de este átomo de aluminio, que aquí vamos a ver. Esta densidad de carga del átomo de aluminio, vemos los azules son los silicios y los naranjas son los aluminios. Cuando el aluminio está presente, sabemos que el silicio es tetraédrico, el aluminio es trivalente, es decir, que un aluminio enlazado a 4 átomos de oxígeno siente que en su entorno hay un par de electrones de más. Por eso se genera alrededor del aluminio una densidad de carga negativa. Esta densidad de carga negativa debe ser compensada con una carga positiva, porque los sólidos son todos neutros, entonces las cargas positivas son compensadas con una carga positiva. La carga positiva en este caso es el sodio, que el sodio sale de la misma síntesis de la zeolita. Si usáramos calcio o magnesio, si fuera una zeolita de potasio, de calcio, de magnesio, ese sería el catión de compensación. Este catión proviene directamente de la síntesis de la zeolita. La zeolita, entonces, puede tener sitios ácidos. De la síntesis va a salir sódica, es decir, las cargas negativas son compensadas por el sodio. Luego, si nosotros queremos transformarla en ácida,
vamos a hacer un intercambio iónico. Ustedes saben que las zeolitas son muy buenos intercambiadores iónicos, es decir, ese catión de compensación puede ser fácilmente intercambiado por otro catión. En un proceso de intercambio iónico se cambia el sodio por el protón. Este proceso, ya lo expliqué en la clase anterior, es el intercambio iónico y como fuente de estos protones se utiliza cloruro de amonio 1 molar. Se lo pone en contacto durante 40 horas con 1 gramo de una zeolita a 80 grados centígrados con agitación y luego de estas 40 horas nos aseguramos de que la zeolita fue 100% intercambiada. Es decir, que todos los sodios que se encontraban presentes fueron intercambiados por protones. Aquí logramos el 100% de intercambio, ya que el sodio es un catión muy pequeño, el protón es un catión pequeño y el intercambio aquí es fácil, ocurre por completo. Es decir, que las zeolitas sódicas pueden transformarse en zeolitas protónicas al 100%. Luego, en un proceso reversible de deshidratación, puede ocurrir que alguno de los aluminios de la estructura de la zeolita pueda romper el enlace que tiene con el oxígeno, lo cual no es difícil, ya que al ser el aluminio trivalente, él se siente más cómodo estando enlazado solamente a 3 oxígenos que a 4 oxígenos. Pero como la estructura, ustedes saben, la estructura de un sólido es fija, aquí esta parte, digamos, de la estructura no se va a ir a ningún lado, sino que se va a quedar ahí fija, y acá va a quedar un hueco. Queda un hueco porque la estructura es fija, es estática. Es prácticamente, los movimientos son solamente de vibración, pero digamos las moléculas, los enlaces quedan en la posición, digamos, que estaban, por más que este enlace se haya roto. Entonces, aquí queda un hueco o vacante o vacancia. Y ese hueco es un hueco que puede ser ocupado por un par de electrones. Porque si antes estaba ocupado por un oxígeno, quiere decir que aquí había un enlace químico. Si había un enlace, había un par electrónico. Si antes había un par electrónico, ahora puede entrar un par electrónico. Entonces, una sustancia capaz de recibir un par de electrones se llama ácido de Lewis. Y una sustancia capaz de ceder un protón se llama ácido de Bronsted. Por eso las zeolitas se pueden transformar por intercambio en ácidos de Bronsted o en ácidos de Lewis. Los dos pueden convivir en una zeolita. Nosotros podemos tener 1 gramo de zeolita con una cierta cantidad de ácidos de Bronsted y con una cierta cantidad de ácidos de Lewis. Dependiendo de la estructura de la zeolita, del intercambio, de la naturaleza de la zeolita, puede haber zeolitas con más o menos acidez de Bronsted o con más o menos acidez de Lewis. Acá están esquematizados los sitios ácidos los sitios más importantes que pueden existir en una zeolita. Esto es un esquema, no es que la cadena, digamos, es exactamente así, ya que, por ejemplo, aluminios muy cercanos es muy difícil, sino que es una cadena muy larga de silicios y eventualmente hay algún aluminio. Acá están puestos, digamos, uno al lado del otro para poder mostrar todos los sitios activos, pero tengan presente que la cantidad de átomos de aluminio es muy pequeña comparada a la cantidad de átomos de silicios, por lo tanto nunca va a haber aluminios tan cercanos. El sitio número 1 se llama sitio de Bronsted tipo silanol. Los silanoles se forman cuando termina la cadena. Ustedes saben que la cadena de los tetraedros en algún momento tiene que terminar, y esto termina cuando termina el cristal. Si el cristal tiene, por ejemplo, 3 micrómetros de largo, la cadena no puede tener más de 3 micrómetros. Cuando se corta el cristal o termina el cristal, termina la cadena. Cuando termina la cadena, cuando esa cadena se corta, este oxígeno queda con una carga con sus electrones y necesita enlazarse con un hidrógeno para quedar, digamos, compensado y para no quedar con sus electrones, ya que no puede haber carga. Entonces, este tipo de sitio se llama sitio de Bronsted tipo silanol, o simplemente les decimos silanoles terminales o silanoles.
Luego, el sitio 2 es el sitio ácido de Bronsted, que es debido al aluminio tetraédrico, pero a este le decimos sitio de Bronsted. A este le decimos silanol y a este le decimos sitio de Bronsted. El sitio de Bronsted es cuando hay un tetraedro de aluminio, o sea, el aluminio unido a 4 oxígenos, se genera una densidad de carga negativa cercana al aluminio, ya que el aluminio, al ser trivalente, cuando está enlazado a 4 átomos, él ve en su entorno un par de electrones de más que no le pertenecen, entonces siente que hay una carga negativa alrededor de él, y esa carga negativa debe ser compensada por un cation. En este caso, si el cation es un protón, este sitio se llama sitio ácido de Bronsted. El sitio, vamos al sitio, los otros sitios, los sitios más importantes son los rojos. El otro sitio más importante es el sitio número 4, que se llama sitio ácido de Lewis, que es el que explicaba antes, que se debe al aluminio trivalente o al aluminio trigonal. Es decir, cuando el aluminio se enlazó a 3 átomos de oxígeno y él no se pudo enlazar a un cuarto oxígeno, se genera acá un hueco, una vacante que puede alojar un par electrónico, por eso se llama sitio ácido de Lewis. Cuando esto ocurre, el silicio, el tetraedro de silicio contiguo también queda cortado, este enlace cortado, y este oxígeno también tiene que ser compensado con un protón e hidrógeno, por un hidrógeno, en este caso no es protón porque esto no tiene carga, y se genera lo que se llama un silanol a sitio de Lewis vecino. Entonces acá tenemos silanoles terminales, silanoles vecinos. Estos silanoles, si bien también se los llama sitio ácido de Bronsted, no tienen la misma labilidad que este sitio ácido de Bronsted. En este sitio ácido de Bronsted es muy lábil, digamos, porque la fuerza para ceder este protón es mucho más grande que estos. Estos no son tan fáciles de sacar, de intercambiar. Digamos, el protón más ácido es este. Entonces este es el sitio de Bronsted más fuerte. Y este es el sitio de Lewis más fuerte. Dios, perdón. Por último, cuando en general un aluminio tetravalente genera una densidad de carga negativa y sí puede ser compensado por cualquier cation, no solamente por el protón, sino por cualquier cation. Por eso se lo denomina ese en general sitio aniónico. Sitio aniónico que puede ser compensado por cualquier cation. Es decir, que una zeolita puede intercambiarse por protones o por hierro más 2, hierro más 3, cobre más 1, platino, paladio, digamos cualquier cation de la tabla periódica, amonio, etc. ¿Cómo podemos identificar y cuantificar a estos sitios ácidos de las zeolitas? Este método se utiliza para las zeolitas, pero se utiliza también para cualquier otro soporte. Un mesoporoso, la sílice, la alúmina, para cualquiera. En este caso, es un ejemplo de determinación de sitios ácidos para zeolita HSTCm5, pero los valores de las bandas son para cualquier materia. Los sitios ácidos se determinan por una técnica de caracterización que es la FTIR, es decir, el infrarrojo con transformada de Fourier de una molécula sonda, que es la piridina, que se debe absorber sobre el material y luego desorberlo a distintas temperaturas. La piridina es una molécula básica, por lo tanto se va a absorber sobre los sitios ácidos, tanto de Bronsted como de Lewis, y pueden ser identificados a través de sus vibraciones por FTIR. Cuando en el FTIR, en el espectro de infrarrojo con transformada de Fourier, aparece una banda a 1545, esa banda es característica del ion piridonio formado sobre los sitios ácidos de Bronsted. Es decir, cuando aparece la banda 1545, decimos que tenemos sitios ácidos de Bronsted. Y cuando aparece la banda a 1450 centímetros a la menos 1, eso se asigna al enlace coordinativo de los sitios de Lewis, se llama complejo electrón donor-aceptor, es decir, un sitio que acepta un par de electrones. Entonces, nosotros en el catalizador vamos a tener sitios de Bronsted, sitios de Lewis,
Sitio de Bronsted es un sitio capaz de poder ceder un protón, que a través de su protón se va a enlazar con la piridina. La piridina es esta molécula que tiene un átomo de nitrógeno, por supuesto con su par de electrones libres, y a partir del par electrónico se enlaza el nitrógeno con el protón del ácido de Bronsted. Otra forma de enlazarse que tiene la piridina con el catalizador es a través de un sitio de Lewis, es decir, el par de electrones libres que tiene el nitrógeno de la piridina los aloja en un sitio de Lewis, que es un sitio de la zeolita capaz de recibir un par de electrones. Luego que la piridina es absorbida sobre el material, vamos a realizarle un espectro de infrarrojo contra forma de Fourier a ese material y vamos a obtener el espectro. La piridina se absorbe y luego debe ser evacuada o desorbida. Y lo que se queda pegado sobre el material, una vez que ha sido desorbida al vacío, es la cantidad de piridina que se quedó pegada, es una relación, va a tener una relación directa con la cantidad de sitios de Bronsted y de Lewis. Entonces, si nosotros en el espectro vamos a ver 3 bandas, podemos ver 3 bandas o podemos ver 2. Si vemos esta banda, quiere decir que hay sitios de Bronsted. Si vemos esta banda, quiere decir que hay sitios de Lewis. Un material, por lo general, tiene los dos, Bronsted y Lewis. Hay materiales que no tienen Lewis y solo tienen Bronsted, entonces no veríamos esta banda. Y hay materiales que solo tienen Lewis y no tienen Bronsted, entonces esta banda no aparecería. Esta banda siempre va a aparecer porque esta banda corresponde a la vibración del anillo aromático. Es decir, el anillo aromático va a vibrar siempre, ya esté absorbida sobre un sitio de Bronsted o de Lewis. Esta energía de vibración o número de onda de vibración corresponde al enlace carbono-carbono-nitrógeno, al estrecho simétrico del enlace carbono-carbono-nitrógeno. Es decir, el enlace carbono-carbono-nitrógeno. Y es el estrecho simétrico. Cuando el nitrógeno está unido a través de su par de electrones libres, la vibración ocurre a 1450. Y cuando el nitrógeno está unido a través de un protón, la vibración ocurre a 1545. Esa es la forma de identificar. Aparecen las dos bandas, las identificamos. Tenemos los dos sitios. La forma de cuantificar es utilizando la ley de Lambert y Beer. Es decir, la cantidad de la especie, la cantidad o la concentración de la especie que nosotros queremos determinar es directamente proporcional a la absorbancia. Y el coeficiente de proporcionalidad se llama coeficiente de extinción molar. Cada compuesto en el UV o en el infrarrojo tiene un coeficiente de extinción molar característico que generalmente está tabulado. En el caso de la piridina sobre un sólido, eso no lo vamos a encontrar en las tablas, sino que esto se determinó experimentalmente, lo determinaron unos científicos hace muchos años, que se denomina un científico apellidado Emace, que él determinó cuál es el coeficiente de extinción molar de los sitios de ácidos de Bronsted y cuál es el coeficiente de extinción molar de los sitios ácidos de Lewis, y utilizando la ecuación de Lambert y Beer se puede entonces, a partir de los valores de la absorbancia, determinar la concentración, o sea, la cantidad de cada uno de los sitios. Esto es, en la práctica se hace sacando el área bajo la curva, determinando el área bajo la curva de cada una de las dos, Bronsted y Lewis, y incorporando ese valor a la ecuación de Emace. Y eso nos va a dar como resultado como resultado vamos a obtener los milimoles por gramo de piridina absorbida. Si nosotros vamos a absorber la piridina a temperatura ambiente, pero luego la vamos a desorber a distintas temperaturas. El material que quede absorbido a esas distintas temperaturas va a ser la cantidad de sitios que hay a esa temperatura. Es decir, que si la piridina se queda absorbida sobre el material luego de ser evacuada, por ejemplo, a 300 grados o a 400 grados, quiere decir que los sitios eran fuertes porque la tuvieron retenida a altas temperaturas. Es decir, que la temperatura de desorción me va a indicar la fuerza de los sitios.
tanto de Bronsted como de Lewis. Es decir, que si a temperaturas altas nosotros todavía tenemos una buena cantidad de piridina absorbida, quiere decir que los sitios eran fuertes. Si los sitios desaparecen a temperaturas más altas, pero había muchos a temperaturas bajas, quiere decir que los sitios eran débiles. Entonces, con este método no solamente se puede determinar si tengo sitios de Lewis y sitios de Bronsted, sino si son fuertes, débiles o medios. La temperatura a la cual uno considera que los sitios son fuertes, débiles o medios es algo arbitraria. Digamos, cada científico, cada ingeniero va a determinar a qué temperatura lo desorbe. Se pueden desorber, hay estudios que desorben 100, 200, 300, 400, 500, otros a 200, 300, 400, nosotros en este caso hicimos a 250, 350 y 400, y entonces determinamos la piridina que se queda absorbida hasta los 250 son sitios débiles, la piridina que se queda absorbida hasta los 350 sitios medios, y la temperatura de la piridina que se queda absorbida hasta 400 sitios fuertes. Esta temperatura, la temperatura máxima se elige en función de cuál es la temperatura a la cual voy a utilizarlo en una reacción dada. Si nosotros vamos a hacer una reacción que ocurre a 70 grados, no sirve de mucho saber que tenemos sitios ácidos de Bronsted fuerte a 400 grados, porque nunca vamos a llevar el sistema, el catalizador, a 400 grados. Pero si la temperatura de la reacción es, por ejemplo, 350 o 400 grados, sí me conviene desorber a altas temperaturas para saber si voy a tener los sitios ácidos o voy a tener activos a esas temperaturas tan altas. Una forma de cuantificarlo, de expresarlo, es la cantidad de sitios de Bronsted que hay por un lado y la cantidad de sitios de Lewis que hay por el otro lado. O si no, otra forma como esta, que es la relación Bronsted-Lewis. En este caso particular, nosotros sacamos la relación Bronsted-Lewis a estas temperaturas particulares. Esto es algo arbitrario, digamos, a gusto del que realice el experimento. Podría no ser así, pero esto es lo que hicimos en este ejemplo que estoy mostrando acá, a estas temperaturas. 3 muestras distintas del catalizador HZCM5 y de uno intercambiado con indio, y calculamos cuál tienen, por ejemplo, las relaciones Bronsted-Lewis de estas 3 muestras distintas de estos 2 catalizadores. Como ejemplo, a 250 tenemos una relación Bronsted-Lewis de 50, luego baja a 16, luego a 8,6. Es decir que a medida que aumenta la temperatura, cada vez tenemos menos sitios de Bronsted. Lo mismo ocurre aquí, por ejemplo, tenemos más sitios de Bronsted a la temperatura media, quiere decir que, por ejemplo, en este catalizador, en esta muestra, hay más sitios de Bronsted medios que débiles o fuertes. En este caso, hay más sitios débiles. En este caso, hay más sitios débiles. Y de acuerdo a cómo van variando los valores, podemos ir caracterizando cada uno de nuestros catalizadores. Es decir, podemos cuantificar cuántos sitios de Bronsted-Lewis hay. Si tiene 50,4, relación Bronsted-Lewis 250, tiene 16,6 o 350, 8,6. Es decir, esta muestra tiene muy baja cantidad, muy pocos sitios de Bronsted fuertes. Esta muestra tiene muchos sitios de Bronsted fuertes, esta tiene menos, todavía muy poquito. Entonces, si para nuestra reacción nosotros necesitamos sitios de Bronsted fuerte, vamos a elegir esta muestra, este catalizador. Entonces, la forma de caracterizar acidez en un catalizador es utilizando piridina absorbida y mirarla o medirla a través del infrarrojo con transformada de Fourier, utilizando la ley de Lambert y Beer, a través de las áreas del área bajo la curva, podemos cuantificar la cantidad de sitios de Bronsted y sitios de Lewis. Existe otra zona para analizar, que se puede analizar también por el FTIR, de una zeolita, y también de muchos otros catalizadores, mesoporoso, sílice, alúmina, de todos los soportes que puedan tener silicio. Esto se llama la zona del OH, o la zona de los silanoles.
¿Recuerdan esos silanoles terminales o silanoles contiguos a un sitio de Lewis? Van a tener una señal, o sea, dos bandas de absorción en el infrarrojo entre 3600 y 3700 y pico centímetros a la menos 1. Esta banda, esta es la zona del OH, los cuernitos como les llamamos nosotros, es característico de todas las zeolitas, es decir, que son los silanoles. Siempre que una zeolita esté bien seca, bien desorbida, que no tenga humedad o agua absorbida, vamos a ver bien claramente esta zona del OH. Esa zona del OH se bloquea cuando un catión es intercambiado o impregnado sobre una zeolita. Si ese catión va a compensar una carga negativa, va a reemplazar, por ejemplo, si antes había un H, un OH, ese H o ese protón va a salir y va a entrar el catión. En este caso, en el ejemplo, es un platino más N, o sea, un catión de platino, que se absorbe sobre un sitio de Bronsted o sobre un silanol, lo podemos ver en la zona del OH. Y lo que ocurre es que la banda de 3600 se bloquea. Es decir, que en la zona del OH, si no la vemos, quiere decir que el catión ha sido efectivamente intercambiado. O sea que el catión ha sido intercambiado exitosamente en ese sitio de Bronsted, ocupando una posición bloqueando los silanos. Una vez que nosotros tenemos los sitios ácidos, dijimos que los vamos a caracterizar con FTIR de piridina. Pero si nosotros, en cambio de tener los sitios ácidos, tenemos cualquier otro catión de compensación, vamos a utilizar otros métodos para determinar la dispersión de esos cationes. Por ejemplo, la dispersión del platino o del indio o de hierro más 2 o hierro más 3 del catión, digamos que incorpore. Un método para determinar la dispersión y el tamaño de esos clústeres metálicos es la quimisorción de hidrógeno. Entonces, la quimisorción de hidrógeno permite determinar la dispersión y el tamaño del clúster metálico o de la nanopartícula metálica. El equipo que se utiliza es un equipo en el cual nosotros vamos a colocar la muestra, que es una pequeña muestra de nuestro catalizador, y le vamos a hacer atravesar el flujo de hidrógeno. Una vez que atraviesa el flujo de hidrógeno, vamos a medir el flujo inicial y el flujo final. La diferencia entre el flujo inicial y el flujo final es el flujo que quedó absorbido, o sea, la cantidad, el volumen de hidrógeno que quedó absorbido en el material. Ese volumen de hidrógeno va a ser proporcional a la cantidad de metal que hay en la superficie, bueno, en la superficie total, interna y externa, de ese material. Es decir, el equipo lo que va a medir es la diferencia de flujo, restando la cantidad de flujo que entra y la que sale, y la que sale sabemos cuál es la cantidad de hidrógeno absorbido. Si nosotros sabemos cuál es el volumen de hidrógeno absorbido, podemos contar cuántos moles de hidrógeno hay en ese volumen y relacionarlo directamente con los moles de los metales intercambiados. Para ello se utiliza esta fórmula, todo esto lo hace el mismo equipo. Este es el porcentaje de dispersión. Porcentaje de dispersión. Se aplica esta fórmula. Lo que nosotros necesitamos saber de antemano es el volumen del gas absorbido, lo vamos a sacar de la medida del experimento del equipo. Pero lo que nosotros necesitamos saber de antemano es el peso molecular del metal que utilizamos y, lo que es muy importante, la estequiometría de la reacción de ese metal con el hidrógeno. Por ejemplo, el platino reacciona 1 a 1 con el hidrógeno, pero el iridio reacciona 2 a 1, es decir, 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de iridio. Y cada metal de la tabla periódica va a tener su estequiometría propia, que hay que averiguarla antes de poder hacer los cálculos para no cometer un error. Entonces, nosotros como dato previo necesitamos saber la estequiometría de la reacción con el hidrógeno del metal que queremos determinarle la dispersión y, por supuesto, su peso atómico. El resto son datos que vamos a obtener del equipo.
Otro método para determinar dispersión es la quimisorción de monóxido de carbono. Este permite determinar lo mismo, también la dispersión y el tamaño del clúster metálico. En este caso, la cuantificación, digamos, nosotros lo vamos a ver a través de otro método que se llama por FTIR. O sea, por un lado, vamos a hacer la quimisorción de CO2. Este proceso, el procedimiento es más parecido a la absorción de piridina. Digamos, se absorbe el monóxido de carbono sobre la superficie del catalizador y luego a esa pastilla de catalizador se le hace un infrarrojo con transformada de Fourier y se ven las bandas características del monóxido de carbono absorbido sobre los metales. De esta manera se puede caracterizar los metales y también mediante la ley de Lambert-Eaton se los puede cuantificar. Entonces tenemos dos métodos. El método de la quimisorción de monóxido. La quimisorción de monóxido también se puede realizar con el mismo equipo que la quimisorción de hidrógeno y se hace igual, muy parecido a la metodología, simplemente calculando la diferencia de volumen inicial de monóxido y final. Ese, por un lado, se puede hacer así, igual que la del hidrógeno, y por otro lado se puede hacer también igual que la de la piridina. Es decir, la quimisorción de monóxido se puede utilizar con los dos procedimientos, como el de la piridina o como el del hidrógeno. En este caso, la estequiometría siempre se considera 1 a 1 de cualquier metal, por eso, digamos, es más fácil en ese sentido. A veces la estequiometría de los distintos metales con el hidrógeno no se sabe bien, no es conocido y eso puede llevar a errores importantes. Con el monóxido esto no ocurre porque el monóxido siempre se considera estequiometría 1 a 1. La desventaja fundamental del monóxido es que es muy venenoso. Siempre que se utilice hay que tener un detector de monóxido. Bueno, y el último concepto que vamos a ver en esta clase es cómo sabemos nosotros en un proceso catalítico, en un proceso industrial, que el catalizador se ha desactivado durante las reacciones, digamos, en lo que lo estamos utilizando. Hay dos experimentos que hay que hacer dependiendo si el reactor es batch o mezcla completa o si el reactor es de flujo continuo. Si el reactor es un batch, los experimentos que hay que hacer es el siguiente. Es decir, hay que realizar la reacción sin variar ninguna de las condiciones operativas, utilizando siempre el mismo catalizador, pero en distintos experimentos. Por ejemplo, la primera reacción se hace con el catalizador fresco y se calcula la conversión. La conversión aquí, 70 y pico %, se calcula la conversión con el catalizador fresco. Luego, se termina la reacción, se filtra, se lava, se seca y se lo coloca de nuevo en el reactor para hacer otra reacción en exactamente las mismas condiciones que en la reacción anterior, solo que ahora el catalizador ya fue usado una vez. Esto se llama el primer ciclo catalítico. Y así se repite segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo, quinto, sexto, séptimo, los que hagan falta hasta determinar cuándo se empieza a desactivar. Nosotros aquí vemos en este ejemplo que a partir del tercer ciclo ya bajó casi el 10%. Y a determinar cuándo el catalizador se ha desactivado, eso va a depender de cada proceso en particular, de los ingenieros, de la empresa, de lo que desee, de cuánto sea beneficioso o no cambiar el catalizador por uno nuevo o seguir utilizándolo aunque haya una baja de conversión. Esa es una cuestión costo-beneficio que se debe determinar en cada caso particular. No hay un número que uno puede decir cuando se desactiva 10%, hay que usar un catalizador nuevo, cuando se desactiva 20 o 30, eso no hay un número establecido. ¿Qué se le hace al catalizador entre ciclo y ciclo? También va a depender del catalizador, del proceso, de la decisión del ingeniero. Lo mejor es cuando el catalizador funciona simplemente lavándolo. Se lo filtra, luego se le hace varios lavados con algún solvente y se lo vuelve a utilizar, porque ese proceso es, digamos, el más rápido y más barato. Hay otros procesos en que esto no es suficiente porque el catalizador a lo mejor se desactivó
con mucho coque, entonces necesitamos hacerle un tratamiento térmico, es decir, calentarlo a altas temperaturas, que se desorba todo ese coque que se haya formado, y recién ahí lo podemos utilizar. Entonces, el procedimiento de regeneración o reactivación del catalizador depende de lo más simple, que es un simple lavado, a lo más complejo, que puede ser que haya que lavarlo, hacerle un tratamiento térmico, y luego hacerle una nueva reducción, por ejemplo, o algún nuevo intercambio porque hemos perdido sitios activos. Digamos, eso va a depender de la reacción y de lo que le haya pasado al catalizador. Y la cantidad de reciclos, hay catalizadores que en algunas reacciones pueden funcionar muy bien 10, 20 o 30 reciclos, y hay otros que vemos, como en este caso, que en 2 o 3 reciclos ya tenemos una pérdida importante de actividad. Todo esto también hay que estudiarlo para cada caso particular. Pero el experimento que hay que hacer para determinar la activación es este, o sea, hacer muchas reacciones con el catalizador usado en distintos ciclos para determinar cuánto se va desactivando en cada ciclo. Esto se hace para un reactor batch. Es decir, que cada ciclo consiste en una reacción distinta, o sea, un experimento distinto, en el que hay que desarmar, limpiar, usar nuevos reactivos, volver a setear todas las condiciones operativas del reactor. Lo único que se utiliza es el catalizador usado, previamente reactivado o regenerado como haga falta. Entonces, un estudio de desactivación en un batch se hace de esta forma. De forma distinta, se realiza un estudio de desactivación para un reactor de flujo continuo o flujo pistón. En este caso particular, este es un ejemplo que tenemos estos dos reactivos, el tetraleno y el fenantreno. El fenantreno y el tetraleno, la conversión, hay que calcular la conversión de ambos reactivos o de uno, del reactivo que sea, a diferentes tiempos. ¿Se acuerdan que en el flujo pistón yo les había dicho que el tiempo se medía como W sobre F, o velocidad espacial, o tiempo de contacto, o todas las otras velocidades? En este caso, el tiempo de la reacción de este flujo pistón está medido en el W sobre F, un W sobre F determinado. Puede ser 4, 5, cualquiera, pero siempre el mismo. En el caso del flujo pistón, esta es una sola reacción. El reactor se arma con un W sobre F, es decir, con una cierta masa de catalizador, con un cierto flujo de alimentación de los reactivos, la temperatura, la presión deseada, y se mide la conversión. Ahora sí, se toman muestras a distintas horas, o a distintos minutos, o lo que sea, de tiempo real. Pueden ser minutos, horas o días, dependiendo cuál es la reacción, si es una reacción que puede durar mucho tiempo. Y este tiempo que se mide acá es el tiempo real. El tiempo real en un reactor de flujo pistón se llama time on stream, o TOS. El TOS es el tiempo real, time on stream. A las 2 horas, 4 horas, 6, 8, 10, a cualquier hora que yo tome la muestra, la conversión va a ser la misma. Así funciona un flujo pistón. La conversión se mantiene constante durante todo el tiempo real de la reacción. Y el tiempo verdadero del reactor está dado por el W sobre F. Cuando un catalizador en flujo continuo o flujo pistón se desactiva, cuando esta conversión empieza a bajar. A la hora o a la cantidad de horas o días que empiece a bajar, entonces ahí el reactor debería, de nuevo les digo, cuando eso lo decida de acuerdo al criterio del ingeniero de la empresa, de la fábrica, cuando deciden que el catalizador ya no conviene que siga funcionando porque se ha desactivado bastante, el reactor se para, se limpia, se recupera el catalizador, y ahí se ve si se lo puede regenerar o no, o directamente en la próxima reacción hay que usar un catalizador nuevo o un catalizador fresco. El caso de la regeneración es exactamente lo mismo que le decía antes. Puede ser que con un lavado funcione. Generalmente los reactores de flujo pistón que están muchas horas trabajando necesitan algo más de regeneración. Esto depende de quiénes son los reactivos, del solvente, del pH de la reacción, de la temperatura, de la presión, digamos, de todos los factores de la reacción.
el catalizador puede sufrir más o menos en la reacción. Así que de eso va a depender la regeneración. De por qué se desactivó, cómo se desactivó y cómo se puede regenerar. Pero, digamos, el catalizador siempre se hace un estudio de desactivación y así, por ejemplo, en este caso nos aseguramos que durante 24 horas el catalizador es activo. Ya habría que hacer una medida más horas para ver cuándo se empieza a desactivar y de esta manera determinar a cuántas horas hay que parar ese reactor, vaciarlo, limpiarlo y empezar de nuevo la reacción. Bueno, esto ha sido todo, la clase de hoy. Muchas gracias.